¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Entonces, vamos a dar inicio al sermón del día de hoy. Gracias a Dios que nos permite poder estar unidos una vez más, un domingo más, otro día del Señor, un día importante para nosotros porque aunque, bueno, estamos todavía en esta cuarentena, eso no deja de para nosotros ser importante el día del Señor y más cuando es una fecha importante como el Domingo de Ramos. Hoy día vamos a meditar justo acerca de este tema, acerca de Cristo, de su entrada triunfal a Jerusalén y cómo es que en medio de la llegada del rey, a veces el que dice llamarse pueblo de Dios puede que no esté despierto ante la realidad. Vamos a meditar en esto y les pido que para eso primero nos acompañen en oración. Vamos a al Señor que nos lleve y nos guíe. Amado Señor, queremos darte gracias, Padre Santo, por tu presencia entre nosotros el día de hoy. Gracias, Dios mío, por este domingo, Señor. Gracias por este día. Gracias por tu cuidado para con tu pueblo, Señor. Sabemos que tú eres soberano en medio de todas las circunstancias, del dolor y todo lo que podemos estar experimentando, Señor. Pero tú eres bueno, Señor, y para siempre, Señor, tu misericordia. Sabemos que todo lo que pasa y sucede, Señor, es para bien para los que te aman, Señor. Ilumínanos, Señor, para poder entender lo que dice tu palabra, Dios mío, y que así sea. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy día vamos a hablar entonces como estábamos hablando de la entrada triunfal a Jerusalén. Para esto quiero que me acompañes a Marcos, capítulo 11, versos del 1 al 11. Vamos a hacer una breve meditación acerca de la palabra del Señor. A ver, Marcos, capítulo 11, versos del 1 al 11. Vamos a darle lectura en la Biblia NBI, te lo voy a leer el día de hoy y vamos a leerlo. Por si acaso te hayas olvidado tu Biblia, lo voy a postear aquí en el chat. Ahí está, para que lo leas. Vamos, dice la palabra del Señor. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé y a Betania, junto al monte de los olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos con este encargo. Vayan a la aldea que tienen enfrente y tan pronto como entren en ella, encontrarán atado un burrito en el que nunca se ha montado nadie. Desátanlo y tráiganlo acá. Y si alguien les dice, ¿por qué hacen eso? Díganle, el Señor lo necesita y enseguida lo devolverá. Fueron entonces y encontraron un burrito afuera de la calle, atado a un portón, y lo desataron. Entonces algunos de los que estaban allí les preguntaron, ¿qué hacen desatando ese burrito? Ellos contestaron como Jesús les había dicho y les dejaron desatarlo. Le llevaron pues el burrito a Jesús y luego pusieron encima sus mantos y él se montó. Muchos tendieron sus mantos sobre el camino, otros usaron ramas que habían cortado en los campos. Tantos los que iban adelante como los que iban detrás gritaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino venidero de nuestro Padre David, Hosana en las alturas. Jesús entró en Jerusalén y fue al templo. Después de observarlo todo, como ya era tarde, salió para Betania con los 12. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Bueno, vamos a ver algo particular el día de hoy. Antes les quiero contar una historia. Me acuerdo cuando prediqué una vez sobre esto, también la comenté. Porque es una historia que nos habla acerca de lo que es el momento decisivo en la vida de una persona, el momento decisivo en la vida de la historia de un país. Y esto pasó con Roma, 50 años antes de Cristo casi, en el año 49 antes de Cristo. El famoso futuro emperador Julio César, que llegaría, bueno, a ser el emperador, estaba por cerrar una gran batalla, ¿no? Que le permitiría la gloria al convertir la república corrupta de la entonces Roma en un imperio. Bueno, que no tardaría en corrompirse. Pero para esto debía cruzar un río, y este río se llamaba el Rubicón.
El Rubicón es un río que está en el límite de un lugar llamado la Galia Cisalpina, que sería más o menos entre Italia, Bélgica y Francia, entre esos países. Y según la ley romana, en ese tiempo, ningún gobernador provincial podía atravesarlo al frente de sus tropas bajo pena de ser declarado como terrorista, es decir, como enemigo público de su propia nación. Y César era consciente de las consecuencias, que si él pasaba ese río, si él cruzaba ese río con su ejército, estaba declarándole abiertamente la guerra a la República. Bueno, César era consciente de esto y no había otra ruta si querían llegar a Roma. No había otra intención en el corazón de ellos que no era tomar la ciudad. No había otro camino, no había marcha atrás. Así que él decidió cruzarlo primero con su caballo, porque la verdad todo el ejército estaba dudando, porque sabían que si esta decisión era ejecutada por ellos, sabían lo que se tenían. Así que él decidió cruzarlo primero. Y luego volteó y les desafió, ¿no? Cruzó primero y volteó y les desafió. Y les dijo una frase que es: la suerte está echada. Una frase que luego se hizo famosa por siglos, ¿no? Que, bueno, en peruano, ¿cómo sería? Ya fue. ¿No, chicos? Ya fue. La suerte está echada. César cruzó, su ejército cruzó y venció. Tomó Roma y se declaró cónsul y dictador perpetuo. Pero bueno, esta historia la cité para que entendamos que en la vida hay un antes y hay un después. No hay marcha atrás en las vidas de todos. Hay un cruce del Rubicón. Una suerte está echada o un ya fue. Hay momentos que ya uno sabe que no hay marcha atrás. Y hoy veremos el cruce del Rubicón en la vida de nuestro Señor Jesucristo y en su ministerio en la tierra. Y no hay marcha atrás, tanto para Él como para la nación de ese tiempo de Israel. Cristo, hermanos, es el tema principal de las Escrituras. No hay otro tema, no hay otra interpretación, no hay otro plan. Así que en esta entrada triunfal vamos a ver justo eso también. El tema central de todo es Cristo y qué es el propósito de Él en esta tierra, para su gloria. Así como punto número 1 vamos a ver los textos del 1 al 7, del 1 al 6 vamos a leerlo. Y quiero que entendamos bien claro que Él es soberano. Entonces vamos a leer del 1 al 6. Punto número 1, la soberanía del Cristo en medio de esto. Vamos a volver a leerlo, ¿ya? Entonces dice que se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé y Betania, junto al monte de los olivos. Jesús envió a 2 de sus discípulos con este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente, tan pronto como entren en ella encontrarán atado un burrito, en el que nunca se ha montado nadie. Desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien les dice: ¿por qué han de hacer eso?, díganle: el Señor lo necesita, y enseguida lo devolverá. Fueron, encontraron el burrito fuera de la calle, atado a un portón, y lo desataron. Entonces algunos de los que estaban allí presentes les preguntaron: ¿qué hacen desatando el burrito? Y ellos contestaron como Jesús les había dicho y les dejaron desatarlo. Entonces vamos a ver, primer punto que quiero tocar hoy día es la soberanía del rey. Vamos a ver primero la omnisciencia de Dios, que ya sabía de antemano que habían de encontrar y que necesitaba, y dónde estaba lo que necesitaba, y quién lo tenía, y cómo habrían de obtenerlo, y cómo habrían de pedirlo. El Señor sabía de este burrito, porque simplemente hay una gran verdad. Cristo no era un hombre con poderes que quería sorprender a sus discípulos, que de hecho se hubieran sorprendido, ¿no? Si tú conoces una persona que te dice tal cosa va a pasar y pasa, tú puedes creer que tiene poderes, ¿no? Como somos muy supersticiosos en Sudamérica. O por otro lado, tú puedes creer, por ejemplo, si yo te digo: anda a la tienda y vas a ver que vas a encontrar tal cosa, o va a pasar tal cosa. Pero tú puedes darte cuenta fácilmente en tiempos actuales. Puedes decir: bueno, el pastor ya coordinó todo por redes, hizo una llamada para jugarme una broma, así que están preparando el escenario para que yo caiga en una trampa, ¿no? Pero en este caso no están preparando el escenario para timar a los apóstoles o a alguien que quiere que creas que tiene una especie de poder profético. Acá el Señor
no tenía WhatsApp, ni celular, ni la intención de hacer esto. Él simplemente sabía qué pasaría porque Cristo es el Rey, porque Cristo es Dios. Es una demostración de uno de los atributos de Dios, de la omnisciencia de Dios en nuestro Señor Jesucristo. Entonces hay que entender eso. En ese tiempo, cuando estacionaban un burrito, no sé, le llamamos así como si fuera un auto, pero cuando guardaban un animal como este, un burrito, no lo estacionaban, por así decirlo, afuera, sino al fondo, en un corral interno. Y en las otras versiones, como la Reina Valera o la Biblia de las Américas, le llaman pollino. O sea, este burrito, no le estamos diciendo burrito porque es un burro y le llamamos de cariño, sino que era un asno joven. Y lo cual es raro porque cuando había asnos jóvenes, o sea, un burrito, no un asno adulto, no se deja fuera porque no carga tanto. Las pocas veces que dejaban un asno afuera era porque seguro tú llegabas y ibas a salir rápido y ibas a seguir tu viaje o seguir cargando cosas. Si ya lo ibas a guardar, lo guardabas adentro. Sin embargo, este siendo un asno joven que nunca había cargado nada ni a nadie, lo habían dejado afuera. Una cosa que no era muy normal. Los discípulos se sorprendieron cuando vieron un burrito, porque ¿qué esperarían de repente que el Señor los lleve, cuando les dijo un pollino? Esperarían un asno un poco más grande o un asno joven, pero más grande, pero era simplemente un asno joven pequeño, un burrito. Entonces ellos se impactaron, pero obedecieron y se dieron cuenta que su maestro sabía todo de antemano, ya que en su tiempo no había WhatsApp para que ellos crean que fueron timados. Además habían visto tantas cosas maravillosas hechas por el Señor, que ellos obedecieron. Ahora, tenemos que entender esto. Hay que entender cómo es que ellos, igual que el libro de los Hechos, conocían que su Dios tenía el control de todo, que el Rey es el que hace lo que quiere hacer. Y nosotros como discípulos de Cristo siempre tenemos que confiar en que Dios tiene el control de todo y que Él hace tal como quiere y que todo lo que hace es para bien de los que le aman. A veces podemos perder nosotros la esperanza o pensar que a Cristo algo se le va de las manos. Y aunque no lo clames con tu boca, puede que lo clames con tu corazón y digas el clásico ¿por qué a mí? ¿No? El clásico ¿por qué a mí? Y no es así. Nosotros no tenemos que estar quejándonos delante de Dios. No es válida la queja. Por ejemplo, en Hechos 24, verso 4, dice así, ¿no? Vamos a leerlo. Hechos capítulo 4, perdón, capítulo 24, en el verso 4, dice, cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios y cantaron, soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y todo lo que hay en ellos. Ellos decían soberano Señor. Ellos entendían que Cristo es el Rey del universo, que Él tiene control sobre todo, que Él es determinador de todo. No solamente es que permite, sino que determina las cosas. Y esto la verdad nos debe consolar. A mí me consuela mucho, ¿no? Vemos bastante diferencia, ¿no?, entre discípulos miedosos pero detenidos y discípulos con miedo pero determinados a clamar. Por ejemplo, nosotros podemos ser discípulos miedosos pero detenidos, porque miedo vamos a tener igual, somos humanos, pero estamos en la brecha. O somos discípulos miedosos pero detenidos, o discípulos miedosos pero que tenemos determinación para clamar, porque entendemos que nuestro Rey realmente es el Rey, no es solamente de etiqueta. Nosotros no decimos Cristo vive, Cristo es el Rey, solo por una etiqueta y a la hora de la prueba nos olvidamos de su deidad, de su soberanía. No, el Rey hace lo que quiere y pone sus decretos por sobre su jurisdicción. En este caso, el universo es su jurisdicción. Todo, todo es de Él, por Él y para Él. Y eso debemos recordarlo siempre. Porque tú puedes decir amén intelectualmente, pero a la hora de la prueba, como te repito, Dios vas a querer escuchar ese amén de lo más profundo de tu corazón, no solo de tu boca, sino de que en espíritu y en verdad tú digas ese amén como un acto de adoración, una fe real, una fe genuina en lo que Él es, en su persona, en su esencia como Dios. Entonces, vamos a otro texto. Mira, en el mismo capítulo de los Hechos, el apóstol Pablo, ¿recuerdas cuando él exhortaba al pueblo de Israel y lo llamaba al arrepentimiento? En el capítulo 2, en el verso 22, vamos a leerlo. Pueblo de Israel,
Escuchen esto. Mira, Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Escucha, este fue entregado, según él, determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Según el determinado propósito. Dios fue soberano en todo lo que vamos a ver que le sucedió a Cristo, tanto en toda la historia desde que vino a este mundo y en toda la historia de todo lo que ha pasado. Lamentaciones 3:37 nos dice que si alguien se atreverá a decir que algo de lo que sucede en esta vida no ha sido determinado por Dios, yo no me atreveré. Yo no me atreveré. Dios fue soberano en todo lo que vamos a ver que le sucedió a Cristo. No fueron solamente los romanos, o el libre albedrío que eligió esto, o el destino, como algunos dicen, el destino lo quiso, personalizando a una especie de caos. Y no es así. No fue que Dios solo lo permitió, Dios lo determinó. Amén. Bueno, volviendo al tema del burrito. Vamos a ver el burrito, la entrada de Cristo montado sobre este pequeño asno, es el cumplimiento de una profecía. Se estaba cumpliendo el regreso de Cristo. La venida de Cristo, la parucía que ellos esperaban, no era más que esta. Y vamos a Zacarías capítulo 9. En el Antiguo Testamento está Zacarías capítulo 9, en el verso 9. Dice: alégrate mucho, hija de Sión. Grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino, cría de un asna, un burrito. Destruirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén. Quebrará el arco de combate y se proclamará paz a las naciones. Su dominio se extenderá de mar a mar, desde el río Éufrates hasta los confines de la tierra. Wow, esta es una profecía esperanzadora acerca de la llegada del Mesías, del comienzo de la conquista de la tierra. Como te digo, él está ahí entrando, está cruzando su Rubicón. Ya no hay marcha atrás. El Mesías entra y comienza la conquista de la tierra. Es una profecía esperanzadora, hermosa, poderosa, pero lamentablemente la rebelde Jerusalén, su sacerdocio falso y traidor, a pesar de ver al Mesías, en la punta de su nariz lo tenían al Mesías, en su cara tenían al verdadero Cristo, no podían verlo, estaban cegados. Llegó humilde, llegó en un burrito, tal como lo profetizó Zacarías siglos antes, salvador, humilde. Digamos que es una mezcla de humildad y majestad perfecta. Puede haber muchos hombres en la historia, puede haber muchos hombres en la vida, y muchos reyes, muchos hombres poderosos, humildes, con un carácter humilde, pero nadie es Dios a la vez hombre y es humilde. Nadie es poderoso para crear universos, sin embargo sencillo y humilde. Es maravilloso, y ya rompe la cabeza en tratar de entender esto. Cristo estaba cumpliendo la parucía, su llegada, en medio de los ojos de quienes se supone lo esperaban. Ellos eran el pueblo étnico de Israel, que lo habían estado esperando tanto tiempo. Y Él se humilla, como dice Filipenses, y toma forma de siervo, semejante a nosotros, no aferrándose a ser como Dios. Viene con un plan maravilloso para su gloria, y por gracia va a permitir que sea un plan maravilloso para la vida de cualquiera de los que se arrepientan y vengan a Él. Y cumple la promesa de Zacarías, pero no lo reconocen. Y ese es el punto número 2 que vamos a tocar. Vamos a leer del verso 7 al verso 9. El Mesías no es reconocido. Punto 2, entonces, el Mesías no es reconocido. Vamos al verso 7 al verso 9. Dice: y le llevaron pues el burrito a Jesús. Luego pusieron encima sus mantos y él se montó. Muchos tendieron sus mantos sobre el camino,
Otros usaron ramas porque que habían cortado por los campos un gran recibimiento. Tantos los que iban adelante como los que iban atrás de esta multitud gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Wow, o sea, un recibimiento a lo grande. Seguro, no sé si has visto algunas películas cómo lo reciben, ¿eh? O sea, él llega a Jerusalén como una estrella. Y en contra de lo que tal vez parece que vemos en las películas, la gente no estaba cantando con certeza de perspectiva, digamos. O sea, la gente no estaba emocionada porque ellos veían realmente a Cristo con el plan tal como Cristo lo venía pensando. Ellos veían a otro Cristo. A pesar que veían físicamente al verdadero Hijo de Dios encarnado, al verdadero Mesías, ellos veían otro tipo de Mesías. ¿Te das cuenta? Hosana, Hosana, el cántico, significa sálvanos ahora. Es como un clamor, o sea, es un clamor grande, es una súplica. Y tú dirás, pero bueno, entonces estaban clamando, estaban creyendo. No, porque no estaban clamando para que los salve realmente, para que Él restaure el mundo. No estaban clamándolos para que los saque de la maldición de Adán, de la maldición de la muerte, que le pise la cabeza a la serpiente, no. Ellos solamente estaban clamando por una cosa temporal. Cristo no vino a causar un caos magistral, una revolución bullanguera, no sé, ¿qué pensarían ellos? Que los libre del yugo romano, que levante un ejército más grande y levante a la nación de Israel como la nación más poderosa, como un Salomón, como un David. Cristo llegaba luego de haber resucitado a Lázaro, ¿recuerda? Cristo estaba viniendo de Betania, había resucitado a Lázaro y en medio había hecho muchos otros prodigios. Y Jerusalén ya lo sabía. Sabía. Para ellos fue como la llegada como te digo, de un Mesías, pero otro estilo de Mesías. Bueno, están diciendo, ahí viene el hombre que resucita muertos, el sanador de Betania. Pero no veían al Cristo de Dios. Vieron a alguien que venía a cumplir su sueño. Claro que en ese tiempo no podían anhelar lo que ahora mucha gente quiere su sueño, sus sueños, pero en ese tiempo su sueño era ser libre del yugo romano. Vieron a alguien que les vino a traer su mejor vida, a sacarlos de la vida pobre y esclava que tenían bajo el yugo de Roma, según ellos. Pero no entendían cuál era la vida que él realmente venía a traer. No sé, o sea, la gente lo amaba. O sea, si tú hubieras humanamente seguro esta escena, como lo puedes ver en algunas películas, no sé, si cualquier viajero por ahí hubiera pasado, hubiera dicho, esta gente lo quiere. No, este pata no para hasta ser gobernador de Judea. Es famosísimo, todos lo quieren, ¿no? Pero no era así. Esa misma gente, amados hermanos, esta misma gente que aclamó a Jesús, que tiró sus mantos, que clamó Hosana y que con hojas de parra lo recibió cual estrella, al decepcionarse con los días de que él no fue el guerrero libertador que ellos habían pensado, esa misma gente lo desechó. La misma gente que tiró sus mantos, la misma gente que lo recibió como lo máximo en la entrada de Jerusalén, como un rey triunfante, prefirieron a un asesino y un delincuente como Barrabás a la persona de Jesús. Eso hicieron. Esa misma gente que gritaba Hosana lo condenó, gritando crucifíquenle. Hermanos, en el Antiguo Testamento los profetas eran los fiscales del pacto de Dios para con Israel. Traía un lenguaje de juicio y un llamado al arrepentimiento, también para las naciones alrededor. Pero Cristo era el fiscal final. Cristo es el final fiscal del pacto. Llamó al arrepentimiento. También trajo el lenguaje de juicio definitivo. Y trajo un lenguaje de condenación para una nación que ya nada quería con Dios. Que a pesar que de labios decían honrarlo, habían hace mucho puesto carta de repudio contra su Dios. Eran una esposa rebelde, una esposa infiel. La mujer ramera que se menciona en Apocalipsis era Israel. Israel llegó a ser como Babilonia. Israel llega a ser nombrada como Egipto. Apocalipsis capítulo 11, verso 8. Cristo no quiere ser adorado con una perspectiva errada,
Porque si no, simplemente te estás creando un ídolo llamado Cristo, pero no es el verdadero Cristo. Y eso nos puede pasar a nosotros. Tú puedes pensar que eres parte del pueblo de Dios, pero te estás imaginando un Cristo que no es Cristo, porque no estudias las Escrituras y no vas a conocer quién es el verdadero Cristo. Recuerda lo que dice Juan 4:23 acerca del principio regulador de adoración. Dice Juan capítulo 4, verso 23, lo vamos a leer en este momento. Y mira lo que dice la palabra. Dice, se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. El comentario de Hendrickson y Kestemaker dice que no importa dónde, sino el cómo, el corazón con que se adore. Entonces, como te repito, y te vuelvo a decir, tú puedes tener un Jesús imaginario y estar cantando Hosana y aborrecer al verdadero. O puedes tener incluso una teoría del verdadero Cristo construido bíblica e intelectualmente correctamente, pero en tu corazón no es a quien adoras. No puedes ver al Mesías teniéndolo en la punta de su nariz, porque tienes un corazón vengativo, un corazón que no cree en su soberanía, un corazón que trata de hacer las cosas a su manera. No demuestra símbolos de síntomas de conversión a pesar que eres muy ortodoxo en tu conocimiento. ¿Ves? Puedes estar en cualquiera de esos extremos. Eres igual de idólatra que la persona que parece que ignora. Mateo 15, verso 8, el Señor lo dice. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Cuando tú agarras principios incluso bíblicos o tradiciones buenas, que no necesariamente te estoy hablando de herejías o de doctrinas malas, tradiciones buenas, pero que no son doctrina fundamental y tú las impones como doctrina fundamental para con otros hermanos, para incluso con esto determinar si son buenos cristianos o no, o si es una buena iglesia o no, tú estás traicionando a Cristo, ¿sabías? Porque estás que pones eso por sobre Él, porque estás que pones reglas por encima de Cristo, o estás sumándole reglas a la expiación de Cristo. Cristo más esto, Cristo más esto, Cristo más ropa, Cristo más doctrina, más mis costumbres. Hosana, hijo de David. ¿Realmente estás cantando Hosana, hijo de David, porque entiendes que Él es el verdadero hijo de David? Israel no lo estaba haciendo así. Ellos habían incumplido todo esto. Habían puesto sus tradiciones por encima del verdadero Mesías. Y la gente quería eso. Su Mesías no era el Mesías. Llegó el Cristo y no lo podían ver, estando frente a ellos. Eso trae consecuencias. Consecuencias de la falsa adoración. Y ese es el tercer punto. Vamos a ver Marcos capítulo 11 igual. Vamos a leer del verso 10 al 11. Dice, bendito el reino venidero de nuestro padre David, decía la gente. Hosana en las alturas. Jesús entró en Jerusalén y fue al templo. Después de observarlo todo, como ya era tarde, salió para Betania con los 12. Cristo, al terminar de pasar por Jerusalén, pasa, lo alaban y sube. Lo alaban, recibe los vítores de la gente, pero tiene una inesperada reacción, que tal vez en Marcos no es registrado, pero en un evangelio un poquito más extenso como el de Lucas sí. Y vamos a ver qué pasó. ¿Cuál es la reacción de Jesús después de recibir todo este aplauso, todo este vitoreo? Vamos a Lucas capítulo 19, verso 41. Lucas capítulo 19, verso 41. A ver, del 41 al 44. Mira lo que dice la palabra de Dios y estate atento. Después de una falsa adoración, Jesús da su determinación como fiscal del pacto. Israel había roto el pacto que el Señor había dado y Él ejecuta sentencia. Para algunos hermanos que creen que no, que Israel es el pueblo de Dios, la iglesia es el pueblo de Dios. El verdadero Israel es el que cree,
como dice Romanos 2, capítulo 28-29, es el de la circuncisión en el corazón, no de la carne. No es un país en el Medio Oriente con su bandera con estrellas, no. Más bien esto dijo el Señor de Jerusalén, del sacerdocio y de Israel. Jesús amaba a las personas y como humano le dolía, pero era la realidad. Ellos mismos habían dictado sentencia contra sí mismos. Lucas 19:41 dice: cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz, pero eso está oculto a tus ojos. Verso 43: te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán tu muro y te rodearán, y te encerrarán por todos lados. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán ni una piedra sobre otra, porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. En otras Biblias dice el tiempo de tu visitación. El Mesías vino. El Mesías entró, como decía Zacarías, y ellos hicieron una fiesta falsa, adorando a otro Dios, adorándose a sí mismos, en otras palabras, porque el centro del corazón de la idolatría es mi propio plan, mi propio objetivo, mi propio deseo. Ese es el centro de la idolatría. El juicio final del fiscal del pacto estaba dado. En Deuteronomio capítulo 28, en el Antiguo Testamento, el Señor hace un pacto con su pueblo, y es un pacto también que va con todo el pueblo de Dios. En el verso 63 dice: así como al Señor le agradó multiplicarte y hacerte prosperar, también le agradará arruinarte y destruirte. Un texto que casi ni lo lee nadie, no sé por qué le tienen miedo, pero esto es lo que hizo el Señor, pues. El Señor le agradó prosperar a esa nación de Israel, pero llegó el momento en que no fueron fieles, y el Señor le dijo: también al Señor le agradará arruinarte y destruirte. Deuteronomio 28, 6:3. Luego dice: serás arrancado de la raíz de la misma tierra que ahora vas a poseer. En ese momento en Deuteronomio los estaba metiendo. Jesús diría: a mí no me aclamaron. Fueron testigos de la profecía cumplida, a sus profetas. A mí no me adoraron, a mí no me recibieron triunfalmente. En su corazón recibieron un ídolo basado en sus propias necesidades y traicionaron y abandonaron, pusieron carta de repudio al Dios que les había enviado su Mesías. Y Cristo lloró por la dureza de la maldad de esta gente, a pesar de siglos de advertencias y de profetas que ellos mismos mataban. Y llegó el momento del día grande de Jehová, como dice Amós capítulo 5 verso 18 o Joel 2:2. El día grande de Jehová será de tinieblas y no de luz. Ya ellos advertían esto, porque muchos decían: oh, el día grande va a ser el día donde Israel triunfe. No, decían los profetas: va a ser un día de tinieblas para nosotros, por el corazón duro y la falta de arrepentimiento. Se cumplirá lo que dice la ley en Deuteronomio: seremos arrancados de la raíz de la misma tierra y desaparecidos. Y es verdad, porque el Estado de Israel actualmente es una serie Israel de la Biblia, no tiene nada que ver. Son descendientes de jázaros, de indoeuropeos judaizados. Y no tiene nada que ver ya con el pacto con Dios. Es más, es un país que no tiene mucho del judaísmo del segundo templo. Cristo dio una sentencia, y esta sentencia se cumple en la historia. Casi 40 años más tarde, el general Tito, el hijo del emperador César Vespasiano Augusto, futuro emperador Tito también, y entonces en ese tiempo comandante de las fuerzas de asalto romanas, tras advertencias que fueron negadas, puedes leer Flavio Josefo, no es que llegó de frente, envió emisarios, súplicas denegadas. Tito quiso hacer las cosas bien, porque a él le gustaba mucho la infraestructura de Israel y del templo, pero no le hicieron caso a estos tercos, y tuvo que hacer justicia pues contra la nación rebelde, contra Dios, contra su propio Dios y el imperio de Roma. En Flavio Josefo puedes ver que a Tito le sorprende que ellos sean rebeldes contra su propio Dios. O sea, dice: ¿qué pueblo es rebelde contra su propio Dios? No entendía él mismo. Están locos. Pero tuvo entonces que ejecutar, como buen militar, hacer lo que tiene que hacer. No
no dudó más y destruyó Jerusalén por completo, el templo y todo lo que significaba el ya caduco sacerdocio judío anulado años antes, porque cuando Jesús llega al templo y lo cierra, dice que ya no es más necesario sacrificios porque Él es el Cordero. Entonces ya ese sacerdocio anulado lo cierra, lo destruyen para siempre, porque Cristo es el verdadero sacerdote, Cristo es el verdadero templo, Cristo es el verdadero Cordero, Cristo es el verdadero profeta y Cristo es el verdadero Rey. Cristo les había advertido, Jesús les advirtió a estos sacerdotes y escribas. En Mateo capítulo 21, verso 43, lo vamos a leer. Mateo capítulo 21, verso 43. Por eso os digo que el reino de Dios os será quitado y será dado a una nación que produzca sus frutos. Como vimos en Romanos 8, capítulo 28-29, no es un judío el de la circuncisión en la carne. No es verdadero judío el de la circuncisión en la carne. Es el que al octavo día le cortaban el prepucio. No, sino el de la circuncisión del corazón, dice. La iglesia es el verdadero Israel ahora. Aquel que nace de nuevo. Y en el Antiguo Testamento era igual. Por eso en muchos textos vamos a ver donde él les dice, circuncidaos vuestros corazones, les dice. Porque como señal del pacto, todos nacían dentro del pueblo de Israel y se circuncidaban a los niños varones. Pero eso no significaba que realmente creían. O sea, dentro de Israel estaba el verdadero Israel. Los que creían. Dentro de la nación étnica. El pueblo de corazón transformado que puede gritar realmente en espíritu y en verdad, por pura gracia, Hosana, hijo de David. Ese es el verdadero Israel. Tenemos que examinar entonces, antes de terminar esta breve meditación, ¿estamos realmente adorando a Dios en espíritu y en verdad? Examinemos en este domingo de Ramos eso. Nosotros y nuestra familia realmente estamos adorando a Dios. ¿Conocemos al Dios de la Biblia y lo conocemos de corazón? ¿O ni siquiera conocemos al Dios de la Biblia porque nos hemos alejado de nuestra lectura de la Biblia? Nos hemos alejado de la palabra de Dios en su contexto. Por otro lado y en otro extremo, estamos muy metidos en la palabra en su contexto, pero de una manera tan fría de que no hay fruto de transformación en nuestra vida. ¿Cuál es la realidad de tu vida? Quiero que la examines tú mismo, no me lo digas. Medítalo, porque a Dios no le puedes engañar. Porque te das cuenta, a Jesús no le puedes engañar. Él se da cuenta cuando hay falsos hosanas. Pero para todo cristiano sincero, para ti que estás ahí arrepentido, para ti que estás ahí perseverando, para ti que te duele tu pecado, para ti que sabes que no tienes otra cosa más que adorar a Cristo todos los días y rendirte ante Él de corazón, para ti es ese clamor. El, el tabernáculo de Dios con nosotros está acá. El templo ha rasgado ya su velo. Está abierto para ti. Puedes entrar a gritar, sálvanos, hijo de David. Sálvame. Sálvame de mí mismo. Como dice una canción, ¿no? Sálvame y hazme otra vez. Enséñame a serte fiel. Y es cierto. Dile, Señor, oh, tú ves cuán ciegos hemos sido, cuán ciegos somos. Concédenos la visión de poder verte de verdad. No permitas que seamos como estos hombres y mujeres que te veían, pero no te veían. Entonces, clamemos juntos, hermanos. Ahora es cuando el Hijo de David puede purificar nuestro egoísmo, puede desaparecerlo y reinar con nosotros. Nosotros como palacios y templos del Espíritu Santo. Ahora en este tiempo de cuarentena, con nuestra familia, y cuando el Señor permita que podamos salir como nunca antes, y ser una iglesia poderosa como nunca antes, que sí conoce de verdad a su Dios. Allí en tu casa tienes tiempo hasta que acabe esto para conocer a tu Dios. Búscalo de corazón. No permitas que todo lo del pasado quede, porque estuvo todo mal. Si tú realmente sabes en tu corazón que no conocías a Dios de verdad, arrepiéntete. Ven a Cristo, ahora. Y dale realmente gloria a su grandioso nombre. Clama realmente, Hosana, Hosana, hijo de David. O sea, ven a mí, por medio de tu Espíritu Santo, y lléname. Clámale, Hosana, ¿no? Puedes decir, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. El que vino es Jesús, y vino para salvarnos. Esa es
Es algo que te pido que lo hagas de corazón el día de hoy. No esperes más tarde ni mañana para que te confrontes tú mismo con todo esto. Y realmente vayamos al trono de la gracia que está libre para nosotros, confiando en que Él va a limpiarnos de todo pecado, no importa lo que hayas hecho, porque el Señor está lleno de amor y de misericordia para con los suyos, para todo aquel que viene con un corazón arrepentido. Amén. Que este domingo, que Él haga una entrada triunfal en nuestra vida realmente. Que esta entrada triunfal sea una entrada transformadora. Confiemos en que este Señor, que hace más de 2000 años murió por los pecados del mundo, aún está aquí para recibirnos. Dice Juan 6:37, el que viene a mí yo no le echo fuera. Yo no lo rechazaré. Solo tienes que arrepentirte y venir a Él. Amén. Acompáñame en una oración para terminar con esta meditación. Amado Señor, queremos venir delante de ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, para darte gracias por tu misericordia, Señor. Nosotros podemos llegar a ser tan ciegos, tan endurecidos, Padre. Podemos llegar a ser una iglesia que dice que te ama, que te adora todos los domingos y todos los días de reuniones, pero no queremos ser endurecidos, Señor. No queremos que se convierta solo en un protocolo. Queremos conocerte a ti realmente, tal como dice tu palabra que tú eres, y tu Espíritu Santo nos ilumine para conocerte de verdad. Queremos estar llenos de ti. No permitas nosotros, Señor, que nos desviemos ni a izquierda ni a derecha, Señor. Queremos que cuando clamemos Hosana, Hijo de David, sálvanos realmente, nuestro corazón esté arrepentido y desee salvación, Señor. No queremos, Señor, que el pecado endurezca nuestro corazón y nos convierta en religiosos. Ayúdanos, Padre Santo. Cada uno de nosotros en el fondo tiene una lucha. Todos nosotros, Señor, tenemos un religioso y un fariseo dentro. Todos tenemos un traidor dentro, Señor, que vamos a tener que luchar contra él durante la vida que tú nos des. Pero tú eres bueno y misericordioso y sabemos que podemos confiar en ti y descansamos en tu poderoso sacrificio, Señor. Descansamos y sabemos que somos salvos por gracia en ti, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias por el consuelo que traes a tu pueblo. Gracias por ese consumado es, Señor, que acabó para siempre con la maldad. Gracias, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, entonces estamos despedidos.